Hola, buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, vos Ricardo, ¿qué contás? ¿Todo en orden? Bien, bien. Bueno, una Me alegría alegro. tenerte acá para conversar sobre la actualidad, sobre el pasado, sobre el porvenir de Argentina, de América Latina. Voy a presentar a Pablo Dons, para quienes no lo conozcan. Es licenciado en Ciencia Política, cursó la maestría en Economía y Ciencia Política en SEADE. Me acompaña en una cátedra de Historia Política Argentina en la Universidad de Belgrano. No sé cómo hace, tiene paciencia para acompañarme. Y bueno, con Pablo siempre conversamos sobre varios temas de la actualidad argentina y me gustaría conocer tu opinión sobre cómo ves que ha ocurrido los últimos años y en particular 2020 y qué ves para el 2021. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por la invitación. Bueno, veo un panorama complejo. Por otro lado, es típico de la Argentina. Creo que hubo pocos respiros y con visiones optimistas respecto al futuro. Lo veo muy complejo. Sobre todo, fundamentalmente, algo que me preocupa, y que es el debate de estos días, es el tema educativo, ¿no? Qué hacer con los chicos, cómo adaptar los protocolos a las escuelas. Eso creo que es algo eh, vital, y bueno, y ahí los distintos actores políticos cómo pulsean para sacar tajada y en definitiva se olvidan de los chicos, ¿no? Vos pensá eh, que hoy por hoy hay una fractura muy grande del tejido social argentino y que la única manera de revertir esa situación es una inversión a largo plazo, y es una inversión que tiene que ver con una política pública educativa seria, ¿no? Una especie muy similar a lo que pensó Sarmiento. Hoy yo no veo absolutamente a nadie del ámbito educativo, los intelectuales especializados en esos temas, debatiendo esto, ¿no? Pensá vos que los más frágiles en toda esta situación del año pasado han sido los chicos vulnerables, es decir, la gente que no tiene acceso a Internet o no tiene libros en sus casas para desarrollar las tareas que le han mandado los profesores o maestros, ¿no? Además, no siempre se cuentan con padres que dispongan de tiempo y de conocimiento necesario para acompañar ese aprendizaje en la casa. Por lo cual, me preocupa bastante. Además, pensar que hoy promedio un chico aprende a leer en sexto grado recién. Es decir, estamos hablando de 11 años, 12. En muchos casos egresan del primario sin saber leer cuando hace 20 años atrás en primer grado se aprendía. Entonces, eso me preocupa muchísimo, y además, si bien cada escuela en todo el país ha desarrollado pruebas piloto de virtualidad o de cartillas educativas que llevan a la casa, lo cierto es que muchos chicos no han respondido y no se sabe qué pasó. Tampoco se sabe qué van a hacer con esos chicos, ¿no? Es decir, Vox Populi se dice que los van a promocionar, los van a pasar de grado, digamos. Pero lo cierto es que no se sabe la ciencia cierta eso. Y lo que sí me preocupa, Ricardo, terriblemente, es cuántos no van a volver. Porque este año es un año complejo donde las autoridades educativas de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Nación, no se sentaron en todas las vacaciones a pensar qué hacer con eso. Y me preocupa absolutamente el hecho de que muchos chicos cuyo único contacto con una calidad de vida mejor es el espacio escolar, este año no lo van a tener, y eso implicará en la matriz social argentina un daño bastante profundo, no de corto plazo, sino yo te diría de largo plazo, ¿no? Y a la par de eso, en este contexto me preocupa mucho los aparatos paraestatales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fíjate vos que el kirchnerismo inauguró ciertos planes educativos bajo la consigna de la inclusión educativa, y que en definitiva son paraestatales en términos de que no van a escolarizarse a los colegios, y estoy hablando puntualmente del plan FINES, por ejemplo, tanto de primaria o secundaria, sino que hay una especie de capacitador que junta a un grupo de gente, 10, 20 personas. No necesariamente tiene que ser profesor o maestro, ¿no? Basta con que tenga el título secundario, y a partir de ahí, en su casa o en un galpón o en donde fuera, les imparte educación, una educación express de 3 semestres. Es decir, no estamos hablando de los 5 años.
Por otro lado, el Estado no controla, aunque a veces es una bendición que el Estado no controle los contenidos, pero lo cierto es que quedan librados a los movimientos sociales, porque estos espacios de educación paraestatal han sido cooptados por los movimientos sociales. Y por ejemplo, esto me ha pasado en Ciudad de Buenos Aires, en una investigación que hice con un par de colegas, donde veíamos que la materia contabilidad figuraba en los papeles, ¿no? Pero en el fondo se daba organización, la materia se llamaba organización del movimiento social. Es decir, ni siquiera el núcleo duro de conocimientos básicos se les transmitía a estas personas, sino que muy por el contrario era una bajada de línea ideológica. Y eso me preocupa mucho, junto a la decadencia obviamente educativa argentina. Yo te digo que es el plafón para pensar el siglo XXI en la Argentina, el tema de la educación, y donde tenemos recursos históricos para demostrar cómo es una política educativa, que fue el plan de la generación del 80, el plan de Sarmiento, ¿no? Sin embargo, hoy bajo el rótulo de la inclusión social, en realidad lo que se da es un berretismo absoluto que fomenta la militancia. Y ahí yo siempre, en nuestras conversaciones, siempre hablamos de que yo condeno esta visión reduccionista que la generación del 80 supuso exclusivamente el modelo reportador. En realidad, yo diría que el lema o la motivación de la Argentina moderna fue el ascenso social. Y en ello tuvo mucha importancia la educación. Es decir, los Claro. hijos de los inmigrantes accedían a la universidad. Eso después, cuando hablemos más adelante de nacionalismo, veremos que eso fue uno de los factores de quiebre dentro de la élite, ¿no? Pero hoy la educación, como está planteada, no es un elemento de ascenso social para nadie. No, Otro dato que coincido. me llama poderosamente Coincido. la atención. Sí. No, coincido con lo que decís, ¿no? Que se ha terminado la educación como el mecanismo de ascenso social que claramente ha ayudado a muchas generaciones a pasar de la pobreza a la clase media. Era un gran mecanismo de ascenso social y de movilidad social ascendente, y que la paradoja es que aquellos que permanentemente hablan de la desigualdad, hoy en día están fomentando una desigualdad que va a ser estructural, porque esa Exactamente. generación que no va a tener acceso a la educación, que va a tener un enorme retraso con respecto a aquellos que sí tienen medios y tienen un entorno que los acompañe, van a quedar en una pobreza estructural que yo no sé si se puede salir de eso. Y además, la innovación tecnológica que se está viniendo los va a dejar afuera del mercado laboral por décadas. Exactamente. Sí, y además ten en cuenta que no es una cuestión económica la pobreza, digamos, más allá de que obviamente el que tiene la panza con hambre hay que darle de comer, ¿no? Pero es más profunda, porque vos podés hacer una división de la riqueza y darle es un poco la parábola de los talentos, ¿eh? Y les das a todos, dividís, y ahí entran en juego una serie de factores que Pierre Bourdieu hablaba del capital cultural, ¿no? Es decir, de elementos que componen tu entorno, tus aprendizajes, tus conocimientos, que son vitales para desarrollar un proyecto de vida. Entonces, la cuestión no es si subís el plan social o lo bajás, ¿eh? La cuestión tiene que ver con brindar una educación, una instrucción de calidad Ujú. en ámbitos dignos y mostrar que la educación, en definitiva, es un medio de ascenso social, cosa que en el contexto actual de la Argentina no existe, porque hay un odio terrible, no sé qué observas vos, sobre las clases medias, ¿no? Hay un profundo desprecio en la política de gobierno, indudablemente, pero inclusive en la diatriba discursiva, ¿no? Desde el viejito amarrete de Cristina, pasando por la 4x4 del campo, a los discursos o las participaciones públicas que nos tiene acostumbrado el presidente, hay un desprecio muy grande por la clase media. Y la Argentina, el gran sueño de la Argentina moderna fue constituir una importante clase media, ¿eh? Y por excelencia la educación ha sido ese medio de ascenso social que hoy no está. Y además el problema a largo plazo para las generaciones, no solamente la nuestra, sino para las que vendrán, ¿eh? Porque ¿qué haces vos con un contexto de marginalidad que rompió el tejido social, que rompió la cohesión social? Es decir, ¿cómo revertís esa situación? Eso es muy complejo. Bien, ¿y cuáles son las raíces de esto? Porque en un momento empieza
se quiebra Sí, ese claro. proyecto de la generación del 80. Mira, yo creo que hay dos valores que han preponderado y que tienen que ver primero con un profundo odio y que son muy actuales. Abrís La Nación, Clarín o Página 12 y están en los discursos de nuestra dirigencia política, que tiene que ver con un odio profundo a la democracia liberal, entendida como la división de poderes, como la república y la alternancia en el poder, y con un profundo odio y rechazo al capitalismo como un medio de generación de riquezas. Después la política puede discutir cómo distribuye la riqueza que se genera. Totalmente de acuerdo. Pero el punto es que vos no podés criticar el medio por el cual se genera riqueza. Bueno, eso que es una cosa insólita en la Argentina del siglo XXI, que eso sea, vos fijate la última campaña presidencial, los mismos discursos de los diputados ahora. En fin, son esos dos valores a los que atacan, ¿no? La idea de democracia hegemónica, de tiranía de la mayoría, de perpetuación en el poder, y por otro lado, de un profundo rechazo hacia la gente que quiere ganar plata lícitamente, porque la gente que quiere ganar plata lícitamente es la que engrandece a la nación, en cuanto que eso va a enriquecer las arcas que después se van a traducir en distintas políticas para ayudar a los menos favorecidos, ¿no? Y eso es de vieja data, como bien decís, eso tiene raíces muy profundas en la Argentina. Sí, sí, evidentemente esto tiene muchas ya generaciones acostumbradas a este tipo de pensamiento de que toda riqueza significa que hay un robo detrás, que hay una injusticia en todo enriquecimiento, que puede o no ser, es decir, claramente hay gente que se enriquece a través de Sí, la corrupción, no hay ninguna duda al exacto. respecto. En los Sí, últimos sí. años tenemos muchos ejemplos de eso, las últimas décadas, de personas que no son precisamente Elon Musk, ¿no? Que han hecho alguna gran contribución y que no tenemos ni un Bill Gates ni un Elon Musk en Argentina y que sin No, embargo para tienen nada. enormes fortunas, ¿no? No, y Dirigentes gente, sobre, sindicales, dirigentes sí, sí, políticos. políticos, que no pueden explicar su patrimonio en blanco, cómo pagan las expensas de los edificios en los que viven. Ya no Exactamente. estamos hablando de la plata negra que tienen escondida, Pero sino del bueno, para patrimonio en llegar a blanco. eso, a ver, ningún político, ni ningún dirigente sindical, ni de ningún tipo de sociedad intermedia, ¿no? Ninguno es ajeno al medio en el que está. Es decir, nuestros políticos muy difícilmente veríamos que prosperaran en otras latitudes, ¿no? Eh, ¿Cuándo comenzó a cambiar esto? ¿Vos cuándo considerás que comenzó a cambiar y por qué? ¿No? Porque también hay que pensar Bueno, por qué. yo creo que la primer fisura se da en el seno de la élite dirigente posterior a la generación del 37. Yo diría los tardíos 80, ¿no? La generación del 80, y que tiene que ver, eh, digamos, el canon de la Constitución del 53-60, que nosotros queremos tanto, en el fondo establecía una serie de libertades donde cada uno podía desarrollar su proyecto de vida. Y ahí fue fundamental garantizar la libertad de cultos. Es decir, que venga gente de distintas creencias, que tengan libertad de conciencia, que tengan libertad de enseñar los valores que consideren Sí, propios de su cultura, y que en definitiva con su trabajo engrandecían a la nación de alguna manera. Bueno, cuando esa gente empieza a tener una posición, porque además acá hay que derribar un mito, creo yo, que es el de la Argentina oligárquica. Es decir, es cierto, hubo 100 familias quizás que durante 20 años iban a París a tirar manteca al techo, pero esa no es la radiografía de la Argentina moderna del 80. La radiografía de la Argentina moderna del 80 es eso, más una gran cantidad de sectores medios que se empiezan a consolidar en materia, digamos, agropecuaria, una gran cantidad de chacareros, tamberos, y también de gente que se conchaba en industrias que nacen a partir de ese modelo exacto. agroexportador. Pero no era solamente criar vacas y cosechar trigo, era una cosa más compleja y profunda. Y donde la herramienta de igualación social de alguna manera y que permitía el ascenso era la educación. O fíjate que el núcleo central de discusión, en eso vos has escrito mucho y has investigado, has hecho aportes muy interesantes, tanto en el debate de la constituyente como los debates que posteriormente tendrá Sarmiento, tienen que ver con la libertad de cultos.
Sí. ¿Y qué es lo que va a atacar este sector, digamos, nacionalista, con muchas diferencias hacia el interior, porque no solamente estamos hablando del nacionalismo católico, teníamos personajes ahí, vos has escrito mucho sobre Manuel Gálvez como un ejemplo nacionalista católico, pero también tenías un Leopoldo Lugones, ¿no? Que era más bien militante, era un militarista, ¿no? No tenía nada que ver ni con los curas, ni los obispos, ni con el Sí, credo, digamos. yo lo identificaría más a alguien en la onda prusiana, ¿no? Exactamente. Es decir, no religioso, sino un carácter militarista y de expansión. Jerárquico, sí, Sí, sí. sí, Y ahí fíjate que son las viejas familias patricias, estos intelectuales, están identificados con los grupos de viejas familias patricias del interior que tuvieron su esplendor en la colonia y que frente al avance de estos sectores medios y a su consolidación y a ver que tenían una posición de vida un poco mejor, empiezan a tener un poco de alergia, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en el texto de Julián Martel, ¿no? sí. O en La sangre de Cambaceres, está muy bien reflejado, ¿no? Ese odio. Y por otro lado, el rescate de una Argentina atrasada. ¿Eh? La Argentina atrasada, la Argentina colonial, de una sociedad agraria muy primitiva y con un profundo contenido jerárquico. Ahora, estos grupos van a acusar de corrupción, estos grupos de intelectuales van a acusar de corrupción al momento que se vive, ¿no? De una especie de atmósfera pestilente, producto de estos valores que mencionamos antes de la Claro. Constitución de 53. Y Claro, ahí y empieza el grave problema. además el impacto que estaba teniendo la rápida urbanización en Argentina. El Totalmente. censo de 1914, ¿no? Fue Sí, el 14. último. Eh, Ahí mostraba una rápida urbanización con todos los problemas que significa, que además Sí, era un claro. fenómeno nuevo del siglo XIX, esa rápida urbanización, de hacinamiento, de criminalidad, de anomia, es decir, eran fenómenos que antes no se conocían y que además el 75% de los habitantes de la capital eran extranjeros, ¿no? Lo Sí, que vos decís, claro. Galvez se quejaba de que en Buenos Aires prácticamente no se oía hablar en castellano, más allá de la exageración que eso suponía. Claro. Pero, y eso sí, claramente, generaba una situación de extrañamiento con respecto a lo que eran las grandes ciudades y siempre esto de que las metrópolis son las nuevas Babilonias, ¿no? Lugares del crimen, de la prostitución, de las enfermedades, de todo lo De la que era vejación moral. exactamente, exactamente. Ahora bien, últimamente, y esto a mí me asombra mucho, hay quienes mezclan, dicen, a ver, dicen, soy liberal, conservador y nacionalista. A mí Bueno, me eso es un... parece una mezcla muy extraña y explosiva. ¿Vos cómo Sí, interpretás esa fusión de corrientes muy diferentes, sí. independientemente de cuál sea el contexto histórico que se diga? Ahí te respondería con una frase de Cambalache, ¿no? Va la Miñón y Don Bosco de la mano, ¿no? Es decir, una prostituta y un santo. Bueno, es una mezcolanza muy terrible, que creo que es típicamente argentina. Creo que es típicamente argentina. Y ahí yo creo que los que amamos la Constitución de 1853, valoramos el aporte de la generación del 37 y militamos en nuestra vida cívica y social los valores de la libertad, te diría que ahí hay que hacer un mea culpa y una separación de la paja del trigo, ¿no? Creo que es una confusión muy grande y muy peligrosa. Fíjate vos en las últimas elecciones, gente de un nacionalismo católico extremo se coqueteaba con liberales que plantean desaparecer el Estado prácticamente, ¿no? De corrientes más Claro, anarcocapitalistas. Entonces, explicar eso es muy bajo el complejo, falso pero paraguas de la derecha, además. exactamente, exactamente. Y yo creo que la crítica al liberalismo tiene que ser necesaria para construir una alternativa distinta. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿qué hacían los gobiernos militares? La cartera educativa se la daban a la iglesia o a los intelectuales orgánicos de la iglesia
y la cartera económica a señores que decían que eran liberales, pero que estaban en un gobierno no elegido popularmente. Es decir, estos dos valores de la democracia liberal, que supone no siempre ganar, Exacto. Es también despreciado por un sector muy importante del liberalismo argentino aún hoy. Es decir, nos encontramos con personajes, por ejemplo, que acusan de todos los males a la ley Sáenz Peña. Gente que habla del voto calificado. Exacto. Gente que tiene las ideas muy equivocadas. Y esa mezcolanza es muy, muy peligrosa. Por eso se vio también, por ejemplo, en el aborto, ¿no? Es decir, gente anarcocapitalista prácticamente con el pañuelo celeste de la mano de los nacionalistas católicos que plantean, porque claro, el problema del nacionalismo católico es que plantea un orden jerárquico, es decir, el espíritu liberal es la antítesis de eso, porque quiere que cada uno desarrolle su vida libremente y garantiza dos cosas, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. ¿No? Y mediante esos instrumentos cada uno desarrolla su vida. Ahora, Pablo, Que no el es nacionalismo lo que se quiere. católico sigue teniendo fuerza. Vos conocés Bueno, muy bien el tema. conozco muy bien el tema y yo te diría que teniendo a Bergoglio de Papa, como no. Es decir, fíjate vos que estos nacionalistas del 30, que en realidad uno habla siempre del 30 y de Uriburu, ahí el espíritu fue más corporativista que nacionalista. Sí. En realidad el nacionalismo trabaja a sus anchas con el golpe del 43, que hoy lo han resignificado como una revolución, cuando en realidad es un golpe de Estado y el más nefasto, porque en realidad el del 43 es el que logra institucionalmente barrer con esos valores que emanaban de la Constitución de 1853. Y en el fondo, esas ideas que tenían los intelectuales orgánicos del peronismo, estos militantes del nacionalismo católico en el 43, son muy parecidas a las del nacionalismo católico hoy, incluso las de Bergoglio. Quiero decir, el precio a la democracia liberal y el precio al capitalismo son dos fronteras en las que ellos militan, ¿no? Eso está muy... Y después la sacralización del pobre. Fíjate vos que, hablando de Manuel Gálvez sacraliza a los provincianos, ¿no? Al tipo de provincia, que no salió de la provincia, que prácticamente no salió del pueblo. Eva Perón sacraliza al descamisado. Y Bergoglio y la cultura del pobrismo actual también sacramentan al pobre, pero al pobre militante de los movimientos que ellos tienen. Es decir, y eso tiene que ver en el fondo con una matriz de orden jerárquico. Es decir, ellos hacen una interpretación muy caprichosa del orden natural. Y entonces ellos creen en una sociedad jerárquica. Mira, te doy un dato. Yo estuve leyendo todas estas vacaciones discursos de Perón. Vos sabés que no soy peronista, pero que tengo una especie de obsesión con el tema. Y es muy interesante cuál era el modelo que planteaba Perón con su secuaz Paul en la Secretaría de Prensa y Difusión para el niño peronista. Entonces ellos distribuían a los colegios unos folletos en los que hablaban, por ejemplo, la vida de Juancito. Juancito era un buen pibe de Barracas que ya promediando la mitad del séptimo grado se conchababa en la verdulería de Don Julio. ¿Por qué? Porque era muy importante que trabajara y que llevara ese aporte a la madre y al padre para contribuir en la economía familiar del hogar y que después hablaran sobre las bienaventuranzas de la Argentina peronista. En ninguno de los discursos vinculados a la educación de Perón, de Eva Perón, o las publicaciones del peronismo de esa época, se habla de la educación como un mecanismo de ascenso social. Entonces, eso si lo trasladás hoy a la mentalidad de este culto al pobre que hace Bergoglio, los puros villeros y el kirchnerismo, sobre todo el kirchnerismo camporista, te diría, en definitiva es eso. Es decir, ellos creen en la jerarquía, porque en la educación para el peronismo era una manera de garantizar legitimidad política y que el tipo siga siendo obrero. Claro, que cada uno se quede en el estamento social en el que nació. Exactamente. Exactamente, que eso es propio del nacionalismo, digamos, el nacionalismo de los 30, los 40, plantea eso.
el espíritu de los golpes, si vos lees la carta de presentación del documento del proceso del último golpe militar, ahí se habla de Dios, de la patria y de un orden, pero un orden entendido como un orden jerárquico, ¿no? Donde cada persona tiene una función y no puede sacar los pies del plato de esa función. Ahora, lo curioso es que esa visión de reivindicación de la pobreza, ¿no? Esa glorificación de la pobreza que la hace gente que no vive en la pobreza, que nunca atravesó Burgueses, una claro. situación similar, o sea, que siempre tuvieron su techo, su cama, siempre tuvieron ropa, comida, ¿sí? Siempre tuvieron todo. No tienen idea lo que es pasar frío, ni calor extremo, ni que se te inunde la casa, ni de tener que ver cuánto vas a comer por día. No tienen idea de eso. Ahora bien, esa posición es muy interesante porque hoy en día creen que es de izquierda, Claro, sí, exactamente. Bueno, yo cuando creo que el ahí hay una socialismo que confusión plantea Bergoglio es importante eso. porque sabes que tampoco soy Es marxista, bien conservadora esa pero posición. el objetivo de Marx y el marxismo no era que la gente quedara en la miseria precisamente, más allá Exactamente. de que, bueno, obviamente cuando llega al poder el marxismo no saca a la gente de la pobreza, sino que digamos, Multiplica a crea, los pobres. se crea un mecanismo de una dictadura, una minoría, una nomenclatura que tiene el poder y la riqueza y el resto vive sobreviviendo. Pero más allá de eso, digamos, originalmente el socialismo no glorificaba la pobreza. Es decir, Bueno, primero que se Alfredo basaba Palacios, en un ajá, obrero industrial, ¿no? O sea, así es, esta calificado. situación que hoy vemos de lo que Marx hubiera llamado el lumpen proletariado, es decir, Mm. aquel que no trabaja, vive en la marginalidad, ese era el lumpen proletariado y de hecho Marx tenía un gran desprecio por ese Exactamente. sector social. Ahora bien, hoy en día esa glorificación de la pobreza es vista como algo de izquierda y ahí me parece que hay una confusión también. Sí, hay una confusión muy grande, pero y ahí también el nacionalismo tiene, en el caso argentino, su buena responsabilidad en eso, ¿no? Vos fíjate que incluso la militancia obrera, si querés, de la década del 20 y demás, no siempre, los grandes teóricos sobre estas revoluciones siempre fueron burgueses. Es decir, También, si vos si vamos ahora a cualquier lugar de alrededor de donde vivimos y hablamos con la gente del movimiento Evita o de Barrios de Pie, la gente quiere laburar, llegar a fin de mes, poder comprar una casa, mandar a sus hijos a la escuela, que tengan estudios universitarios, es decir, esa vieja promesa que, aunque no es así, pero yo la interpreto así del preámbulo de la Constitución, ¿no? Es decir, la idea de que los hijos van a vivir de alguna manera mejor que los padres. La gente quiere eso. Es decir, el punto es que ellos hacen un relato sobre la situación de estas personas y lucran con ellos y arman un sí, aparato paralelo al Estado. Porque vos fíjate, los movimientos sociales, el Evita, el Barrio de Pie y otros más, son financiados por el Estado. Ellos manejan a discrecionalidad los planes que el Estado les da. Es decir, es claro. militancia rentada. Y esta gente que supuestamente viene a liberar a los pobres, en el fondo los esclaviza porque no les da libertad política, porque los espera en la puerta del Banco Provincia para sacarle la guita de la tarjeta del cajero, digamos, del plan social, ¿no? Eso hay infinidad de denuncias sobre eso. Y en el Es fondo que, siempre es un grupo de gente que de posición acomodada. Lo mismo era los que estaban en derredor del padre Mujica. Si el padre Mujica era, los montoneros salieron de acá de Recoleta, del Socorro, no sí, salieron de Fuerte Apache. ¿No? no, Es tal decir, cual. la gente pobre quiere dignidad. Y tristemente la política se ha transformado en un mecanismo de opresión para los pobres, porque no tienen voz ni voto. Y hay una sacralidad, una sacralización de la cultura popular, una cultura decadente, ¿no? Es decir, pero fíjate vos que el kirchnerismo aprueba, eso estaban detrás los curas villeros, una ley por lo cual, creo que es el 7 de octubre, en los colegios se debe hablar de los valores villeros. Ahora yo me pregunto,
Si vamos a las villas, yo conozco bien las villas de Buenos Aires, y hablas con la gente quiere salir de ahí. Nadie puede sostener que quiere festejar su permanencia en ese lugar marginal donde está privado de las comodidades básicas que tendría que tener acceso un ser humano. Sin embargo, es una construcción que hacen sectores privilegiados y que hoy por hoy es un buen curro. Hoy por hoy es un curro. En un país, yo siempre recuerdo un texto de Peter Ballman sobre el estado anómico en América Latina, algo así se llama, que en el prólogo en los 80, principios de los 90, decía: el gran problema de América Latina es que cuando alguien quiere hacer fortuna, no le queda otro camino que el de la política. Y esta gente es un coto de caza de personas siniestras, en definitiva. Y ¿sabes qué? Me hiciste recordar algo que me había comentado Rubén Zorrilla, un sociólogo. El querido Rubén Así Zorrilla. es. Que él había hecho un estudio sobre orígenes del mundo sindical, ¿no? De los líderes sindicales. Y me comentaba de que antes del peronismo, los líderes sindicales querían que sus hijos fueran universitarios y que estudiaran, y bueno, y estos líderes sindicales leían y leían distintos autores y se casaban por civil, nunca por iglesia, Iglesia. y que después del peronismo los líderes sindicales, eh, digamos, ahí hubo un cambio ahí, porque los líderes sindicales querían que sus hijos también fueran sindicalistas, Claro. lo que leían era el gráfico y se casaban por iglesia, es decir, hubo un cambio fundamental a partir de ahí. ¿Cómo cambia, no? Esa perspectiva incluso de aquellos que, digamos, se convierte en un oficio ser líder sindical? Para ellos, probablemente para esas primeras generaciones, ser un líder sindical, bueno, era reivindicar sus demandas, pero eso, transformarlo en una forma de vida es algo muy particular, ¿no? Muy bien. Y fíjate vos que el peronismo choca con la dirigencia, primero rompe con el Partido Laborista, Exacto. bien asume, y tiene un profundo desprecio por la dirigencia, por la vieja guardia sindical previa a la aparición de ellos, y Eva Perón empieza a armar una red sindical con alcahuetes y con gente que en muchos casos hay infinidad de testimonios. Sí. Y empieza a armar con gente que ni siquiera tenía experiencia de trabajo, ¿no? Yo creo que esos sectores que buscaban la mejora de sus vidas se ven engañados obviamente por el peronismo, pero ahí se instaura un grave problema que es el del patrimonialismo, yo creo, en la política, Ricardo, con el peronismo. Es decir, esto no quiere decir que antes de Perón no hubiera chorros en la política, pero como el Estado usado para hacer negocios de manera guaranga, yo creo que aparece ahí. Hay un texto, una entrevista muy larga, que es un libro del Bebo Granados que le hace a Jorge Antonio, y ahí cuenta Jorge Antonio cómo iban con los negocios, ¿no? Cómo se conseguían las licitaciones. Y aparecen las nuevas fortunas ligadas, no ya a la... Ellos tienen un tema con la distribución de tierras después de la campaña del desierto. Ya no estaban vinculadas a la oligarquía, sino que estaban vinculados a los proveedores del Estado. Aunque tenían un profundo desprecio, pero fíjate vos que lo primero que hace Juan Duarte, que era un vendedor de puerta a puerta de jabón, es un vendedor ambulante, se compra una gran estancia en el monte, en San Miguel del Monte, que se llamaba la Santa María. Es decir, ellos odian a la oligarquía. Bueno, pasa con las fortunas mal habidas de los kirchneristas. Y en los 90 también. No vamos a dar nombre También. porque hay gente fallecida, pero yo Claro, claro. recuerdo, voy siempre a la exposición de Palermo y las nuevas cabañas de señores vinculados a los negocios de poder, ¿no? Entonces, cada cambio de gobierno implica un cambio de apellidos en muchas cabañas. O sea, ellos desprecian eso, pero son los primeros que adquieren tierras para darse estatus. Y en el Ahora, fondo, fíjate vos que hay un profundo resentimiento, y que yo creo que es sí, el origen sí, de sí, todo sí, este daño que le han hecho a la Argentina. sí. Ahora, volviendo al tema del nacionalismo católico, ¿vos cómo lo distinguís de la convicción religiosa? Porque el nacionalismo católico es una ideología política, Sí. claramente. ¿Cómo lo distinguís de aquel que realmente tiene fe? ¿Dónde está la distinción?
Bueno, la distinción está en que la religión se profesa de manera privada, no pública, y no se impone. Es decir, la dimensión de la libertad es fundamental. Eh, Obviamente los católicos, yo soy católico, tenemos una serie de valores y uno usa como eje vector de su acción social, civil, de su vida, determinados valores. Ahora, yo creo que el primer valor más importante tiene que ver con la tolerancia con otros cultos, y después con la división del Estado y de la función estatal y de la función espiritual que lleva adelante la Iglesia. Que eso no está claro en los nacionalistas católicos. Al contrario, ellos quieren el poder para de alguna manera llevar adelante una dictadura cristiana. Pero eso, una persona criada en libertad, donde realmente tiene un encuentro con Dios, de ninguna manera supone que todos tienen que ser católicos, ¿no? Me Exacto. parece que la clave es la tolerancia. Pero bueno, el tema del nacionalismo en la Argentina es muy complejo, del nacionalismo católico, y hoy sigue muy vivo. Fíjate que todo el tema de las vacunas, además hay una especie ellos interpretan la realidad como una gran conspiración, es decir, estas cosas que ves cuando lees a Julián Martel y a Eugenio y a Cambaceres, bueno, está muy presente en el discurso de ellos, ¿no? Y un profundo odio a Estados Unidos. Ya no Mm. es el odio a Inglaterra que tenían en el 30, sino un profundo odio a Estados Unidos. Pero yo creo que uno tranquilamente puede profesar la fe, es un acto privado, donde uno puede criar a sus hijos en la fe, obviamente. Después cada uno de sus hijos decidirá cómo continúa ese derrotero. Pero otra cosa muy distinta es la imposición de la fe. Ahí hay una mezcla entre la religión y política, porque además mezclan conceptos teológicos y metafísicos para hacer análisis políticos. Es un candombe bastante complejo, donde si las personas no tienen una estructura mental lo suficientemente fuerte, terminan boleados, ¿no? Porque es un proyecto de vida bastante confuso. Ahora, me interesa lo que habías dicho de que en algún momento hubo sectores del anarcocapitalismo, los libertarios, los fenómenos nuevos, un poco adolescentes a mi criterio, Sí, claro. se han vinculado con corrientes del nacionalismo católico y que creo que empieza a ser una mezcla muy explosiva. Eh, ¿Vos cómo observás estos nuevos fenómenos de los libertarios, de los ANCAP? Bueno, yo creo que ahí hay un grave problema que azota a la mayoría de los argentinos, que es la falta de cultura y de lectura. Y el esnovismo. Sí, Como hay esnovismo en el arte, hay esnovismo en las ideas. ¿Y cómo rompes el esnovismo? Con cultura, con arte, que es lo que precisamente estas personas no tienen. Por otro lado, vos recordarás que 678 tenía un segmento que era La Patria Tuitera y se encargaba de, sobre todo en la época del campo, de escrachar a gente que escribía a favor del campo en Twitter. Yo creo que podríamos inaugurar con la pandemia y la cuarentena eterna la patria instagramera, ¿no? Es decir, hay gente que cree que porque hace un vivo de Instagram con tantas personas ya es un consagrado líder político o dirigente de consulta, lo cual me parece es la decadencia total de la política argentina. Yo lo veo con mucho peligro porque esta gente comete muchas veces los errores de aquellos que decían que eran liberales y después participaban de los golpes de Estado. Es decir, para esta gente la dimensión de la política no existe. Ellos reducen todos los problemas de la Argentina a poner una bomba en el Banco Central exacto. o a reducir el gasto público. Y ahí nuestro querido Kachanowski es muy ducho en el tema del gasto público y obviamente, es decir, uno de los graves problemas de la Argentina es el gasto público. Pero el modo con el que vos resolvés ese problema es con política, ¿te das cuenta? Y el liberalismo en la Argentina no tiene cultura política. Hemos tenido 2 o 3 personajes que convocaban gente y detrás de ellos iban como si fuera Juan Perón, ¿no? Y fíjate que muertos esos personajes, es difícil después armar algo políticamente.
Pero yo creo que lo que falta es formación, como falta la mayoría de los argentinos. La cultura del piquete que se ha instalado en el Congreso, esta payasada que en el ámbito donde el valor de la palabra es preponderante, la gente vaya con un cartel o con un muñeco inflable a protestar, los mismos legisladores, es un disparate. Sí. Eso da cuenta del nivel decadente que tiene la dirigencia argentina. A mí lo que me preocupa de estos sectores anarcocapitalistas, liberales conservadores, liberales Que básicamente son nacionalistas. antiimpuestos, antiestado. Claro, pero vos Se fijate que definen la más por la revolución, narrativa. claro, pero la revolución que hace la generación del 80, la hace con un Estado fuerte. Exacto. Fuerte en nichos estratégicos de política pública. Sí, lo que explicaba muy bien Ezequiel Gallo es que los liberales tenían que ir creando el Estado. Exactamente. Es decir, era una paradoja cómo ir creando el Estado y a su vez mantenerlo limitado. Exactamente. Así es. Pero hoy hay una especie de... Es decir, yo entiendo que el Estado... Bueno, sobre los excesos del Estado en Argentina basta la cuarentena eterna y lo que está ocurriendo en este Exacto. momento en Formosa, ¿no? Pero eso es más profundo porque eso tiene que ver con estos valores que hablábamos antes. Es decir, la idea de Cristina Eterna, por ejemplo, es un desprecio a la democracia liberal. La idea de que el kirchnerismo esté pensando en poner a Máximo Kirchner como sucesor de este hombre es también un odio profundo a la democracia liberal, ¿no? Sí. Y los liberales tienen este problema de que muchas veces se pierden. ¿Y cómo vos revertís eso y convertís al liberalismo como tendencia? Bueno, con vivos de Instagram creo que no. Yo creo que con militancia, ¿no? Ahora, para militar hay que salir a la calle, hablar con la gente, convencer a la gente y entender cómo vive la gente. Porque Sí. de un vivo de Instagram es muy fácil hacer una revolución. El punto es decir, ¿por qué gana de alguna manera el populismo? Porque el populismo donde levantás una baldosa está metido. Y lo que es espantoso con recursos del Estado que pagamos todos los contribuyentes, ¿no? Ahora, ¿cómo liberás a esa gente? Porque en el fondo, el discurso liberal, tan apreciado, enseguida todos estos de Instagram aparecen con Hayek, Mises, pero está en la mujer que vive en un barrio humilde en la esquina y te cuenta la biografía de su vida. Como muchas veces quedó soltera, trabajando empleada doméstica, se esforzó, hizo que sus hijos estudiaran, que adquirieran un oficio. Es decir, esos son los valores liberales. Es gente que no quiere nada del Estado, nada que no le corresponda, sin ser tratados como ciudadanos con las libertades fundamentales, obviamente, ¿no? Pero yo creo que en vez de armar estas entelequias y que sacar a Hayek como si fuera el libro de Doña Petrona con una receta para cada problema, me parece que hay que militar la calle. Es decir, yo abogo por una corriente liberal y popular, porque los liberales se metan en la villa a hablar con la gente y vean qué aporte pueden hacer a la realidad cotidiana de ellos, sin caer en el paternalismo ni en la dádiva estatal. Porque para eso tenés al peronismo, hoy versión Tal cual. kirchnerista y mañana no sabemos cómo, ¿no? Tal cual. Ahora, eso no puede ser una moda, no puede ser esnovismo, Ricardo. Ahí detrás tiene que haber reflexión, formación y lecturas. Y eso lleva tiempo. No es un vivo Instagram que dura 55 minutos. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo profundamente que la Argentina tiene arreglo. Y creo que el meollo de todos estos problemas tiene que ver con estos valores que hablábamos antes. Es decir, de alguna manera, y ahí fíjate que yo estoy convencido que fue la misma élite la que empieza a socavar esos valores de la Constitución del 53. Es decir, acá no hubo una revuelta obrera, no era que prendieron fuego a las estancias de los peones, no. Es decir, la misma élite es la que empieza a tener un profundo desprecio por lo que hizo, ¿no? Como que el padre de la criatura quiera matar al hijo, Sí, es ¿no? lo que Ibarburen escribía. Bueno, esas ideas eran buenas para el siglo XIX, no para el XX. ¿No? Es un poco esa crítica que hace Chesterton de que hay ideas que son buenas los jueves, pero no los viernes. Bueno, Eh, Chesterton, hay un libro que ahora no recuerdo, que habla sobre la economía, sobre la economía en función de la sociedad agraria, y que es un poco lo que los nacionalistas hoy por hoy, el discurso político-económico de este señor de Gómez Centurión, si vos lees ese libro, no recuerdo el nombre, te quedas con que parece calcado. sí, Fíjate vos Chesterton las para mí era ideas, un gran cuentista. absolutamente, pero de ahí con opiniones Genial. políticas.
Sí, Hay muchos totalmente de acuerdo. expertos en literatura, en la intelectualidad argentina, que están vivitos y coleando, que sería mejor que opinen sobre el dogma socialista de Echeverría y no de política. Pero bueno, impera la libertad y eso uno no lo puede, si no lo puede correr, evidentemente. Pero sí, era un excelente literato, pero no más que eso. Sí. ¿Cómo ves el futuro? Lo veo bastante complejo, pero creo que hay... es decir, lo veo complejo porque veo un profundo desencanto. Yo creo que los años de Macri generaron, sobre todo en gente joven, un profundo desencanto en la idea de que la Argentina podía dar vuelta a la taba y Mm, salir adelante, ¿no? Esa cosa de petit comité que tuvo el PRO, esa incapacidad de leer la realidad, creo que fue una gran frustración para la generación mía, la generación de los 30 y pico largos y la gente menor, ¿no? Eso creo que fue una gran frustración. Sin embargo, yo estoy convencido de que la Argentina puede llegar a salir adelante, porque además hay una cosa. Si vos dejás a la gente laburar, el país sale a flote. Yo creo que hay que sacar el pie un poco en la excesiva politización que vivimos con todo, que es una vergüenza, porque se hace política politizando todo. Es decir, desde los muertos, pasando por la vacuna, pasando por la educación. La educación hoy se ha transformado en un centro de militancia, donde digamos, es imposible, que te digo a vos, en temas históricos, digamos, todo es rebatible, todo merece una interpretación hermenéutica disociada de los hechos y de los datos. Entonces es muy complejo ese contexto. Ahora, yo creo que eh, es posible salir y me parece que generando valores a pequeña escala. Es decir, claro. eh, si uno con su acción y se reúne con un grupo de gente y debate y trata de ser ejemplar en su vida privada, yo creo que eso es un aporte muy importante. Ahora, ser ejemplar o buscar la ejemplaridad en la vida privada muchas veces tiene que ver con meterse en la vida pública. Es decir, no basta con pagar las expensas y ir a la reunión de consorcio. Yo creo que hay que intervenir en política, evidentemente. Y acá el problema no es la patria choriplaneta. Es gente que muchas veces eso está en el discurso liberal, ¿no? Un profundo desprecio para los sectores populares que son rehenes de estos delincuentes, que lucran con la pobreza. Yo creo que el problema está en los sectores medios y en ciertos valores que realmente dan cuenta de que nosotros nunca pudimos explicar muy bien nuestras ideas, ¿no? Mm, El hecho de que es gente de clase media, de Recoleta, vea negativamente que alguien gane guita, me parece espantoso. Eh, y eso es un valor, ¿no? O que condenen la riqueza. Obviamente la riqueza mala vida siempre es condenable, y más cuando son los funcionarios públicos. Pero yo creo que a nosotros, es decir, ¿por dónde es la salida? O ¿cuál es la salida hacia el futuro? Me parece que con formación y con participación, que no necesariamente tiene que ser en un partido político, porque eso es coyuntural. Acá el cambio, Douglas North hablaba de las reglas formales e informales, ¿no? Y él decía que uno puede tener las reglas formales sobre la mesa, que es una constitución escrita, pero lo que importa son las informales, es decir, las subterráneas, porque son los valores que se van a cotejar con esas ideas plasmadas en el papel. Siempre recuerdo que Alberti decía que de alguna manera la Constitución de 53 había sido una mera revolución caligráfica, porque no había trascendido al papel y había sido impregnada como un valor. Bueno, nosotros tenemos que de alguna manera recuperar esos valores y que están en la gente con sentido común. Acá digamos, no se trata de identificar los textos de grandes economistas, simplemente es escuchar a la gente y ver cómo uno aporta a la vida doméstica determinadas soluciones o clarificación de pensamiento. Pero es un trabajo muy arduo porque además vos tenés el aparato estatal educativo, incluso privado, porque la gestión digamos, es de gestión privada, pero la educación es pública, con un permanente bombardeo de estas ideas, ¿no? Eso está muy impregnado. Hoy vos agarrás a gente de sectores medios altos, a chicos de buenos colegios y tienen estas ideas metidas en la cabeza. Y el que no las tiene, que va rumbo al anarcoliberalismo, es un tipo que va con un bidón de nafta y quiere prender fuego a medio mundo, y la verdad es que eso es otra payasada. Pero yo sí veo la salida.
Y me parece que en esa tenemos que participar todos. Bueno, Pablo, realmente te agradezco mucho la A conversación vos, que Ricardo. tuvimos. Eh, es un disparador para muchas reflexiones, pero sobre todo tiene que ser reflexión y después acción, ¿no? Exactamente. Pero una acción a partir de un pensamiento crítico, de saber hacia dónde se quiere ir, porque me parece que navegar sin brújula no nos va a llevar a un buen puerto. No es un buen negocio. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Ricardo, un placer Espero que nos charlar con volvamos a vos. encontrar pronto por acá y sigamos conversando. Un gran abrazo. Espero que así sea. Un gran abrazo a vos. Gracias.